conocí a mi esposo. Sé que es algo, les parecerá un poquito extraño y rara la historia, pero él no me dejará mentir. Ahora no estará en el video, pero más adelante tendrán la confirmación de lo que estoy diciendo, porque de verdad que es una historia que cuando ustedes la escuchen, no la creerán, dirán, no, 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 eso es para película, pero no, pasó en la vida real, pasó en la vida real y pasa. Ahora soy una testigo de que esas cosas pasan y que las casualidades existen y que cada cual tiene, como se dice, su futuro escrito y lo que va a suceder, sucede. De una forma o de otra, pero es así. Bueno, déjenme ponerme para mis uñas y combinar una cosa con la otra, porque yo soy una que cuando hablo quiero, pero tengo que pintarme las uñas. Miren, en blanquito y negro. Entonces les decía que, vamos a ver qué color me doy hoy. Quiero darme un color rojito. ¿Cuál de estos dos rojos está mejor? Les decía que cuando conocí a mi esposo es una fábula. ¿Por qué? Yo había acabado de terminar, hacía como 3 meses que había terminado una relación en la que yo estaba, una relación que fue de unos añitos, como 2 años, unos añitos, 2 años, una relación de 2 años, y entonces fue una ruptura muy dolorosa, porque se basó en una traición. Yo fui traicionada y entonces me dolió mucho porque en ese momento yo no entendía por qué me sucedía eso a mí, no vi llegar eso que sucedió, como se dice. No fue algo que me esperaba, la relación estaba muy normal, no habían señales. Fue una cosa que me agarró así, propio en la cara, y ya cuando me agarró ya estaba todo hecho y todo confirmado, así que no tuve tiempo de nada. Entonces fue algo que sufrí mucho, yo me deprimí mucho, lo sufrí mucho, y fue algo que me marcó y me cambió también como persona, porque desde ese momento en que sucede la ruptura, yo decidí ser diferente. Ser diferente, de experimentar nuevas cosas, de darme la posibilidad de no ser tan centrada como estaba yo, en el mejor sentido de la palabra, porque yo todo era como que lo que estaba, no lo correcto, sino era de la forma, todo había sido hasta ese momento de la forma más tradicional, una persona súper, como se dice por ahí. Y entonces en ese momento, cuando ya yo digerí todo, como se dice, el luto de la ruptura, yo dije no, yo tengo que probar, experimentar, darme la posibilidad de conocer cosas nuevas y de ser un poco diferente, porque si como he sido hasta ahora no me ha funcionado, no he tenido resultados, pues entonces es que no estoy de la forma. Y ahí comenzó toda la historia. Yo trabajaba en la universidad y además estudiaba también. Unos añitos atrás no es el desarrollo internético que hay ahora en Cuba, entonces eso era como un privilegio que tenía. Y bueno, ese privilegio como joven al fin joven, soltera, lo empecé a explotar. Pues así, a explotar el privilegio que tenía. Yo comencé y me metí en todas las redes sociales, en todo lo que existía. Y abrí mi cuenta de Facebook, abrí mi cuenta de Instagram, abrí de todo. Pero todo era como un juego. Y entonces acepté amistad a todo el mundo
que hoy por hoy soy muy limitada para esas cosas porque ya conozco las consecuencias y lo que puede atraer. Pero en aquel momento no conocía nada, todo era nuevo para mí, era un juego y le aceptaba amistad a todo el mundo, chateaba con todo el mundo. Imagínense yo, joven, soltera, joven no, soy joven todavía, pero más joven aún, con una novedad, soltera. Y entonces, entre la aceptación de solicitudes de amistad y la aceptación de chat y esto y que lo otro, era, imagínense, que yo trabajaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 4:30. Y yo, después que terminaba mi horario laboral, yo continuaba en la oficina porque yo tenía acceso a las llaves. Hacía el papel de secretaria administrativa y tenía el acceso a las llaves. Podía continuar en la oficina, era de confianza y me quedaba en la oficina solo para disfrutar de ese tiempo libre. Era como mi tiempo de máquina, mi hobby. Y era mi tiempo de chatear, de comunicarme con el extranjero, de todo. Entonces, en esa apertura de sitios y todo esto, y mi aceptación de solicitudes, estaba mi actual esposo, que comenzó a ser mi amigo sin yo saber para nada quién era. Y se convirtió en la persona que me escribía todos los días. Entonces, cuando yo terminaba de chatear, cuando yo terminaba de trabajar, yo me quedaba chateando con mis amistades las que emigraron, mis amistades que comenzaron a ser amistades nuevas debido a esta incursión mía en Facebook. Y dentro de esas amistades nuevas estaba mi esposo, que en ese momento se mostró como un amigo y me empieza a contar que él ya había estado en Cuba con sus amigos, pero que le gustaba mucho el país y que le gustaría volver a ir y todo esto. Y yo, imagínense ustedes, estudiando turismo, me creía guía turística y yo le seguía todas las rimas yo se las seguía a él. Y le decía, sí, pues, estuviste en Cuba, ¿en qué parte? Y esto, lo otro, y así. Y eso fue el tema de varios días, y así, ya no era un día, era el otro, era el otro, era el otro, y se convirtió en la amistad mía extranjera que más me escribía, con la que más me sentía a gusto hablando. Y ya llegó el momento en que empezamos a hablar un poquito más profundo, porque ya empezó la parte de subir fotos y envíame tus fotos y cómo tú eres y qué te gusta y esto, lo otro. Y a conocernos más, pero siempre mediante el chat. Después que pasamos esa etapa de que nos escribíamos todos los días, que nos enviábamos fotos, de que le contaba de cómo había estado mi día y él me contaba cómo estaba el de él, así como que la amistad fue tomando otro nivel. Y llega el momento en que él me dice, ¿te molesta si te hago una llamada? Y yo, para nada. Para nada me molesta. Realmente yo tenía muchas ganas también de saber cómo era su voz, porque una cosa es cuando tú escribes a una persona y esto, y otra cosa es la sensación de sentir su voz. Es algo muy diferente. Y también siempre tenía el miedo, porque éramos una amistad, ¿no? Pero era una amistad que estaba creciendo, que estaba cogiendo otro canal, otro nivel. Y entonces siempre tenía el miedo si realmente era la persona que me hacía ver mediante sus mensajes, o era una persona creada, un personaje creado, y así. Yo dije, bueno, ya con las llamadas ya es otra cosa, porque ya es algo más que voy conociendo sobre él y puedo sentir su voz y puedo mediante la voz sacar mis propias conclusiones.
también, porque todavía las videollamadas no se hacían. Ubíquense que era el internet solo en la máquina del trabajo. Todavía el internet en el teléfono no estaba. Y entonces, cuando él me hace la llamada, me la hace un sábado, me recuerdo claramente, yo estaba en mi casa y me la hace un sábado y realmente les cuento que se habló 5 palabras, habló mucho, demasiado. 5 palabras les estoy diciendo demasiado, porque él estaba en un estado de nervio más que el que tenía yo. Yo estaba nerviosa, pero yo sentía que él estaba más nervioso todavía. Entonces, cuando él me escribía siempre mediante el traductor. Él me escribía con el traductor de Google, porque él había estado aquí en Cuba, allá en Cuba, pero hacía años que no iba a Cuba y se le había olvidado lo poquito que había aprendido porque se sabía lo básico. Entonces usaba el traductor de Google. Imagínense, ya cuando me llama, ya la cosa no era igual. Yo creo que lo único que me dijo en español fue Is Navy. Todo lo otro era tartamudeo y con las palabras ahí inventadas. Y yo hablando todo en español porque yo no hablaba una palabra en italiano. Imagínense qué diálogo, un diálogo no realizado. Pero fue una cosa muy bonita y una cosa que nos dio un paso adelante. Bueno, les cuento que por meses estuvimos así. Él me llamaba los fines de semana, los sábados. Empezó a llamarme todos los sábados para sentirnos la voz, porque a los dos nos gustaba sentirnos la voz, cada uno en su idioma o en lo poco que podía entender. Pero escribirnos, sí, eso fue siempre. Nos faltó un día que no nos escribiéramos. Eso era todo el tiempo. Yo a veces salía de la universidad a las 8 de la noche. Terminaba a las 4:30, salía a las 8 de la noche, porque yo me quedaba chateando con el cambio de hora. Cuando ya son las 8 de la noche, aquí en Italia son las 2 de la tarde, son 6 horas de diferencia. Entonces, con el cambio de hora, él estaba trabajando y me escribía desde su teléfono y yo estaba en mi trabajo y le seguía escribiendo, y así fue por varios meses. Hasta que un día él me dice a mí, no, es que yo quiero ir a Cuba. ¿Tú crees que si yo voy a Cuba, tú me enseñas tu ciudad? Porque yo no la conozco. Y así nos conocemos más. Y yo, sí, perfecto, ven. Y yo te hago ver la Plaza del Che y el tren blindado. Ya sabes, las cosas típicas de mi ciudad, de las que conoce todo el mundo, como le dicen la ciudad del Che. Yo pensé rápido en esos 2 puntos de referencia. Y entonces le dije así, sí, sin problemas. Dice, no, y así también nos conocemos y quizás la amistad pueda llegar un poco más adelante, dar un paso de más. Y yo, sí, cómo no, ya realmente nosotros mediante las fotos nos habíamos agradado. Como decir, a él le gustaban mis fotos, a mí me gustaban las suyas, pero la foto es la foto, una cosa estática. Tú para una foto puedes posar maravillosa, puedes verte muy diferente a lo que eres, y existen miles de trucos. Además que siempre de mi parte estuvo el miedo de decir, será un personaje que tiene montado. A mí me encantaba escucharlo, me encantaba conversar con él, sus fotos como tal, su físico me gustaba, me llamaba la atención, pero siempre tenía ese miedo de que no fuera la persona que me hacía creer. Y pensé para mí, lo mejor es que se rompe el coco, que sí, que acabe de venir para ver si de verdad esto va adelante o no va adelante, o se queda enfermo, o se queda ahí estático o no. Y me recuerdo como si fuese ahora que estaba yo conversando con él, como siempre, como ya era una costumbre mía,
Y cuando estoy conversando con él, me dice, no, yo voy para Cuba en enero. Ah, está bien, en enero, ah, qué bueno, entonces en enero nos fuimos. Pero yo siempre veía, eso fue en octubre, yo hablando esto con él. Y él me dice que va en enero. Yo veía un enero como una cosa lejana, pero además que veía a enero como una cosa lejana, lo veía como una cosa que podía suceder o no podía suceder. Entonces, como que lo dejé así por loco. Pero pasan los días y como 2 semanas después, que ya era noviembre, me dice, llego el 26. Yo le dije, ah, ya tienes pasaje para el 26 de enero. Dice, no, el 26 de este mes, miren, yo me quería morir, se lo juro, yo me quedé ahí tiesa. Todo esto era escrito y yo estaba paralizada, porque en mi cabeza, uno, no iba a suceder. De que él viniera, saben que puede pasar de todo. Y lo otro era que era noviembre ya, era que llegó el 26, era la otra semana, y yo estaba como loca, no lo creía. Yo decía, mira bien el traductor, estamos en noviembre, ahora, tú no decías enero. No, es ahora, tú no me entendiste, siempre te dije el 26, pero de noviembre. Sin palabras. Entonces ahora me dijo, no, yo necesito que tú me busques dónde estar, una casa de alquiler, es decir, un hostal, como decimos nosotros en Cuba, que me busques dónde estar y que me des la seguridad de que tú me vas ¿cómo decirte? A guiar, de que tú realmente vamos a tener un tiempo de conocernos, porque yo tengo miedo de viajar solo. Yo voy a viajar solo para conocerte, ese es mi propósito, y yo tengo miedo de llegar y que tú realmente no estés dispuesta a dar este paso. Y yo, no te preocupes, que yo soy una persona formal, lo que te he dicho hasta ahora, así será, nos conoceremos, no te preocupes que te voy a buscar un alquiler donde quedarte, te voy a enseñar la ciudad, no va a pasar nada, no te voy a dejar así en el aire, no te preocupes.